Vamos a ir con otros temas. La Superintendencia de Seguridad Social aseguró que está evaluando establecer un límite máximo a la emisión de licencias médicas. Esto con el fin de enfrentar la emisión de licencias fraudulentas. La propuesta, sin embargo, ha generado críticas desde algunos sectores, como el Colegio Médico. Para profundizar en este tema, estamos justamente con el secretario general del Colegio Médico, el doctor José Miguel Bernucci. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. A ver, la crítica va a que, a juicio del Colegio Médico, usted también lo ha dicho, esto de limitar la emisión de licencias médicas hablaría de una falta de conocimiento que tendría la superintendencia sobre cómo es la herramienta y también cómo funciona. Profundicemos en este punto. Bueno, efectivamente, Nicolás, en realidad lo que se quiere hacer acá es que, creyendo que el aumento de licencias se produce por el uso fraudulento y malicioso de esta herramienta, la verdad es que es desconocer totalmente el sistema. Primero que todo, hay que señalar de que el reposo médico en las personas que están trabajando a través de la licencia médica es parte del tratamiento médico. O sea, esto no es un beneficio que se le da solamente a los trabajadores, en realidad porque están cansados o por alguna otra razón, sino es parte de un tratamiento, así como son los fármacos, así son como las terapias con kinesiólogos, psicólogos, también el reposo es parte del tratamiento médico. Y en ese sentido, el problema que tenemos, o entre comillas el problema, es que el aumento exponencial que nosotros tenemos de licencia médica se debe al principal factor, es al aumento de la disponibilidad de horas médicas. Hace 15 años en nuestro país no teníamos más allá de 9.000, 10.000 médicos. Hoy en día, 15 años después, quintuplicamos la cifra y somos más de 55.000 médicos. Entonces, efectivamente, entre más médicos tengamos disponibles, mayor cantidad de licencias médicas se van a generar. El segundo punto importante es que evidentemente venimos saliendo o estamos todavía en medio de una pandemia donde evidentemente tuvimos un aumento por el descontrol, sobre todo en los primeros 2 años. Hoy en día, con toda la patología no COVID que estamos teniendo como oleada en esta fase post-COVID, efectivamente nos está generando problemas. ¿Para qué hablar de la salud mental donde pre-pandemia ya era un problema? Hoy en día sigue siendo un tremendo problema. Tenemos, por ejemplo, en algunos servicios clínicos de centros de salud, sobre un 20, un 30% del personal con licencia médica por todo lo que ello se ha significado. Entonces, la verdad es que pensar de que solamente este aumento se debe a un aumento del fraude, la verdad que es bastante lejano a la realidad y llama la atención que la superintendencia, en su rol que tiene, pueda emitir, digamos, un juicio de esta manera. Por otro lado, tanto la ISAPRES como FONASA nos han señalado que los médicos emisores de licencias que son ridículamente elevadas, que se piensa a priori que son fraude, no superan entre los 300 a los 500 médicos de, como ya te señalé, un total de 55.000. O sea, estamos hablando que el 99,5% de los médicos no ejerce, digamos, de forma fraudulenta este derecho de los trabajadores a tener reposo y, por lo tanto, limitar el realizar un número determinado de licencias médicas va a poner en un mismo saco a este pequeño porcentaje ínfimo de médicos que hace uso fraudulento versus a todo el resto de las personas que requieren este reposo como parte de su tratamiento. Claro, ahora, el problema de todos los sistemas es cuando hay personas inescrupulosas en este caso y que buscan otro tipo de beneficio más allá de su propia labor, que le doblan la mano al sistema, que encuentran el vericueto, que encuentran el vacío o que lisa y llanamente utilizan el sistema para un beneficio personal más allá de lo que sería su trabajo en este caso. Eso es evidente, esto hay que decirlo, no es nuevo, se arrastra desde hace muchísimo tiempo. Usted nos da los datos del universo total y quiénes finalmente son los que están fiscalizados. Ahora, me imagino que también hay una cifra negra en términos de quienes no se ha podido identificar aquellos emisores de licencias que finalmente son fraudulentas. Eso evidentemente es un tema que es preocupante, ¿no? Mira, el verdadero problema que tenemos es que las herramientas legales actuales son tremendamente ineficaces para poder controlar a este grupo de profesionales y, ojo, también pacientes que abusan del sistema para, en el fondo, hacia beneficio tanto por la venta de la licencia para el profesional como también por el uso del reposo, ¿no es cierto? Y que esté pagado este reposo por parte del paciente. Aquí, evidentemente, hay un dueto que genera este fraude, digamos, al sistema. Y en ese sentido, la experiencia que tenemos hasta ahora es que lamentablemente, incluso con bufetes de abogados muy importantes por parte de la ISAPRE, por parte de la defensa del Estado con FONASA y su equipo jurídico,
lamentablemente las herramientas legales existentes son tremendamente ineficaces para poder, por un lado, comprobar que estas licencias son de uso malicioso y segundo, para poder perseguir penalmente tanto al profesional como evidentemente a las personas que abusan del sistema. Y en ese sentido nosotros le hemos señalado, no solamente a este ministerio ni al anterior del presidente Piñera, sino ya veníamos de hace, por ejemplo, el primer gobierno de la presidenta Bachelet, donde ayuda a poder perseguir, digamos, a estos médicos que utilizan estos tratamientos de forma inadecuada, es la recuperación de la tuición ética en los colegios profesionales y específicamente del colegio médico. La tuición ética la perdimos en el año 80 con la modificación constitucional dicho año, y efectivamente a nivel nacional e internacional el control de pares es una de las formas más eficaces para evitar esto. Déjeme un alto ahí y expliquemos qué es esto de la tuición ética que usted apunta. Claro, evidentemente hay ciertos aspectos que en realidad no van por la ley civil, ¿no es cierto? O sea, no hay una demanda, no van por la ley penal, porque evidentemente la ley penal justifica delitos, ¿no es cierto?, claro, que a un juez puede comprobar, ¿no es cierto?, a través de la actuación de la fiscalía y los abogados, sino son alteraciones, digamos, que se ejercen a través de no ejercer de como corresponde, ¿no es cierto?, y de manera ética la profesión. Y en ese sentido, muchas veces, por ejemplo, si yo a usted le recomiendo un tratamiento, yo puedo justificar ese tratamiento a través de lo que se llama la Lex Artis. Evidentemente, si yo te indico un tratamiento, en este caso un reposo, de manera inadecuada, a los jueces, a los abogados les cuesta mucho comprobar eso y por lo tanto son los pares, son científicamente, digamos, quienes pueden ejercer un control sobre eso y decidir finalmente si esa actuación se ajustó a la ética o no. Y en ese sentido, hasta el año 1980 eran los colegios profesionales quienes ejercían ese control. Eso se perdió, se dejó a que ese control, entre comillas, lo hiciera el mercado, y hoy en día uno de los resultados que estamos viendo es que hay un grupo muy pequeño de profesionales médicos que no ejercen su labor de acuerdo a la Lex Artis, sino la hacen a la ley del mercado. Como hay demanda, evidentemente ellos generan esta oferta de venta de licencias y evidentemente la justicia, las herramientas legales actuales les es muy difícil y es tremendamente ineficaz, y es por eso que nosotros creemos que ahí la tuición ética, ¿no es cierto?, el control de pares, tal como se hace en los países desarrollados, debería jugar un rol. Ahora, pero este control de pares, doctor, ¿se aplica para colegiados y no colegiados? Por ejemplo, hoy en día el Colegio Médico, junto a otros colegios profesionales, ha propuesto, digamos, una reforma, un proyecto de ley que lleva durmiendo ya casi una década, el sueño de los justos en el Congreso, y en ese sentido los tribunales éticos, como los tiene el Colegio Médico, juzgarían a sus propios, digamos, integrantes, a sus colegiados, y los que no estuvieran colegiados, ya que no es obligatorio colegiarse, la justicia ordinaria crearía tribunales especiales, así como hay tribunales de familia, así hay como tribunales tributarios, se crearían tribunales, ¿no es cierto?, éticos para juzgar desde el punto de vista de la Lex Artis a los profesionales para ver si se ajustaron a la derecha. Técnicamente podríamos decir que en estos cambios que se plantean y que se han estado evaluando desde el Colegio Médico y otros colegios, de alguna manera que se oficia la justicia cuando haya un no colegiado. Lo planteo porque evidentemente si hay una persona que ejerce como médico y que parte de su industria, digamos, el tema de la licencia fraudulenta, claramente no se va a colegiar, digamos, para estar a la postre de lo que puede ser un superior administrativo para que no lo están viendo hasta ahora. Pero se podría oficiar desde el Colegio Médico y los colegios profesionales de médicos hacia la justicia cuando se da este tipo de irregularidades, digamos, ¿no? Es un poco la dinámica. Claro, efectivamente es así. Ya. Y evidentemente el estar colegiado también le entrega una seguridad a la población, sí, claro, de que ese médico está al alero, digamos, de su control de pares, y que evidentemente hay un grupo, ¿no es cierto?, de médicos que van a estar constantemente atentos a cómo él ejerce su función. Esto no lo referimos solamente, o sea, el tema de la licencia médica es una arista de esto, pero evidentemente aquí también incluye el tema de eventuales negligencias médicas, de cómo evidentemente cada médico puede ser evaluado de acuerdo a cómo realiza su trabajo. Así que nosotros creemos que evidentemente tal como se realiza en otros países, este podría ser una herramienta muy, muy útil
justamente tanto en beneficio de los profesionales como también Doctor, del sistema y de los pacientes. vuelvo a lo que sucede con la Suceso, con la superintendencia en este caso. ¿Ha tenido contacto el Colegio Médico con la superintendencia? Porque desde el regulador se dice, estamos evaluando. Ahora, hay también un tema con respecto a si finalmente se tomara la decisión debido al problema que se genera a juicio de la superintendencia con respecto a la licencia falsa, licencia fraudulenta, limitar la emisión de licencia. ¿Cuánto se podría limitar? ¿Habrá un número total de licencias? ¿Se ha hablado, digamos, desde esa dimensión o solamente se ha quedado en la posibilidad de limitar lisa y llanamente? Mira, a ver, para que es bien relativo porque, por ejemplo, perdón, ahí me alargo un poco, pero es bien relativo porque dependiendo de la especialidad o también de la enfermedad, es distinto hablar de una con respecto a las enfermedades crónicas, por ejemplo, que ahí hay un gran problema con la posibilidad de limitar la emisión de licencias por razones obvias. O sea, Nicolás, lo que usted plantea probablemente pega justamente en el clavo de por qué es ineficiente lo que plantea la Suceso. Tenemos especialidades que por el propio ethos de su especialidad, evidentemente el reposo juega un rol muchísimo mayor. O sea, claro, imaginemos los oncólogos, imaginemos los psiquiatras, imaginemos a los y las traumatólogos y traumatólogas. En ese sentido, su especialidad, el reposo juega un rol fundamental. Y por lo tanto no se puede comparar, por ejemplo, a un saludista o no se puede comparar a un médico que ve patología crónica la cual el paciente vive con ella. Sí. En ese sentido, limitar, digamos, en un número fijo a cualquier especialidad, evidentemente es un error conceptual garrafal y a eso me refería yo con desconocimiento del sistema. Por otro lado, Nicolás, no es lo mismo ver 10 pacientes al día que ver 50 pacientes al día, como nos toca, digamos, a veces a algunos de nosotros, ver, ¿no es cierto?, pacientes hospitalizados durante la mañana y luego ver la consulta durante la noche, durante la tarde. En ese sentido, evidentemente, los que vemos una mayor cantidad de pacientes vamos a estar con una mayor probabilidad de generar un mayor número de licencias. Entonces, eso evidentemente también es un factor preponderante a la hora que usted señala. Referente a su primera pregunta, nosotros ayer tuvimos una reunión informal de trabajo con el subsecretario Cuadrado, donde evidentemente la Subsecretaría de Salud Pública tiene un rol en esto. Nosotros llevamos ya varias semanas con una mesa de trabajo junto con el FONASA, porque evidentemente esto es un problema. Nosotros ya hemos expuesto varias medidas de solución. Ellos también nos han expuesto varias medidas que son muy interesantes y que estamos trabajando. Lamentablemente la asociación hasta ahora no se había sumado al trabajo. Creemos que de ahí viene el desconocimiento, pero esperamos que se pueda sumar para que justamente podamos sacar líneas de trabajo para, evidentemente, por un lado, equilibrar lo que es mantener el beneficio que requiere cada trabajador que requiera como reposo como parte de su tratamiento, pero por otro lado, hacer viable el sistema. Nosotros estamos sumamente conscientes y nosotros estamos de acuerdo de que se tienen que generar sistemas para que este sistema sea viable y, por otro lado, perseguir duramente tanto la justicia como también los tribunales de ética de nuestro colegio a quienes son médicos y también pacientes que utilizan de forma maliciosa este instrumento que es una parte pero fundamental dentro de la terapéutica médica. Doctor Bernucci, como siempre, muchas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Que tenga un buen día. Un gran saludo. Igualmente, que le vaya muy bien.